Seguro que en algún momento del instituto, seáis de primero de la ESO, de segundo de la ESO o incluso de segundo de bachillerato, os habéis encontrado alguna vez con este tipo de tablas, donde están dos magnitudes y una serie de números, salvo dos, x e y, que tenéis que calcular para que esa tabla sea cierta. Bueno, este tipo de tablas se llama tablas de proporcionalidad. ¿De acuerdo? Y hay que calcular x e y para que se mantenga la proporción entre ambas magnitudes. En este vídeo vamos a estudiar cómo se resuelve cada una de estas tablas. Pero antes de comenzar con el vídeo, vamos a nuestro saludo. Sí, ya estamos aquí. Bien, os sacaréis un 10. Bien, si nos vamos a una tabla más simplificada que la del ejemplo que os he puesto nada más comenzar este vídeo, nos daremos cuenta de que tendremos dos magnitudes, magnitud A y magnitud B, y una serie de números con unas incógnitas que nos falta para completar esta tabla. Entonces, una tabla ligeramente modificada con respecto a la tabla que teníais en el ejemplo anterior. Bien, ¿qué va a pasar? Que esta tabla se va a completar distinguiendo dos casos. Si las magnitudes A y B son directas o si las magnitudes A y B son inversas. Entonces, si las magnitudes A y B guardan la relación directa, lo que tendremos que calcular es la X y la Y siguiendo la constante de proporcionalidad. ¿Cómo se calculaba la constante de proporcionalidad? Dividiendo el de arriba entre abajo, si decidimos leer ambas magnitudes de arriba hacia abajo, ¿de acuerdo? Y de estas igualdades que nos da la constante de proporcionalidad, tenemos que escoger una pareja cualquiera, ¿de acuerdo?, para calcular X e Y. Vamos a escoger una pareja donde numerador y denominador de esa razón se conozca, ¿de acuerdo? Por ejemplo, un tercio. Y si queremos calcular la X, tendremos que coger la razón que esté involucrada la X. Por ejemplo, 3 partido X. ¿De acuerdo? En este caso tendremos este paso, un tercio igual a 3 partido X. Y si multiplicamos en cruz nos daremos cuenta de que será X por 1 igual a 3 por 3. Y ya despejando y calculando nos quedará como X igual a 9. ¿Qué pasaría si las magnitudes A y B guardaran la relación inversa? La respuesta sería exactamente la misma, pero en vez de imponer que los cocientes sean iguales, es que los productos ahora de los números de las columnas 1, 3, 3x e y 12, sus productos tengan que ser iguales. Es decir, 1 por 3 tiene que ser igual a 3 por x y también tiene que ser igual a y por 12. Así es como se sacaría la constante de proporcionalidad inversa. En este caso, ¿qué tendremos? Bueno, pues si nos quedamos con una pareja, por ejemplo, para calcular la X, tendremos que 1 por 3 será igual a 3 por X y con ello concluimos que X es igual a 1. Os dejo para vosotros el cálculo de la Y en ambos casos, ¿de acuerdo? También haciéndolo de manera paralela para que veáis que es exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Bien. ¿Cómo podríamos llevar esto ahora a un problema de la vida cotidiana? Bueno, pues fijaos en este problema, en esta situación problematizada, que nos dice 4 operadores realizan un trabajo en 35 horas. La pregunta es que ¿cuántas horas les llevaría a realizar la misma tarea a 2 operados? Bien, lo primero de todo que hay que hacer es identificar las magnitudes que intervienen en el problema, que en este caso son el número de operadores y el tiempo tardado en horas, el tiempo que realiza el trabajo en horas. En este caso tenemos que identificar también la relación que guardan estas dos magnitudes. En este caso son magnitudes inversas porque a mayor número de operadores, menor es el tiempo realizado. ¿De acuerdo? Entonces, si completamos la tabla, recordad que para completar una tabla y para resolver un problema de este estilo, tenemos que tener en cuenta que la tabla se puede poner tanto en horizontal como en vertical. Si la ponemos en horizontal, tal cual veis en este problema, es decir, de forma apaisada, en la primera columna tenéis que poner el nombre de las magnitudes y luego en la segunda columna tenéis que poner los datos del problema. Los operadores con el número de operarios u operadores y el tiempo en horas, 35 horas, pues con las horas, ¿de acuerdo? Entonces, luego es el método de reducción a la unidad. Vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho en las tablas anteriores. Como son magnitudes inversas, ¿qué es lo que vamos a tener?
como son magnitudes inversas, se tiene que cumplir que 4 por 35 tiene que ser igual a 1 por justamente el número que estamos calculando a continuación. Pero ¿cómo pasaríamos de 4 a 1? Dividiendo 4 entre 4, que es 1. Entonces, ¿cómo calculamos el tiempo que tarda un operador o un operario siguiendo el método de reducción a la unidad con los datos que tenemos? Bueno, pues entonces tendríamos que coger el número de horas que tardan 4 operadores y multiplicarlo por 4, que sería 35 por 4 igual a 140. Y como se puede ver, el producto 4 por 35 tiene que dar igual a 1 por 140. ¿Cómo terminamos esta tabla? La última columna tiene que venir justamente el número de horas que tardan justamente los operarios que nos están diciendo en el problema, que son 2 operarios. ¿Cómo pasaríamos de la unidad de un operario a 2 operarios? Pues multiplicando por 2. Solamente en este tema, para completar estas tablas, solamente se puede multiplicar o dividir, nunca sumar o restar, ¿de acuerdo? Salvo ciertas situaciones en las que haya que sumar o restar cuando hay saltos de temperatura o cambio de temperatura, pero en este caso no es así. Entonces solamente hay que multiplicar o dividir. En este caso, dicho de otra forma, si arriba estamos multiplicando, ya que son inversas las magnitudes, abajo estaríamos dividiendo y viceversa. Si arriba estamos dividiendo, abajo estamos multiplicando. Como arriba estamos multiplicando por 2 para saber cuántas horas tardan 2 operarios, abajo tendremos que dividir, resultando 70 horas. Y la conclusión de este problema, que ya sabéis que es mejor ponerla, ¿vale? Y hay que ponerla. La conclusión del problema sería que 70 horas tardarían 2 operarios en llevar a cabo esa tarea. Y bueno, como este ha sido un vídeo extra, ¿de acuerdo? Os recuerdo que podéis seguir votando por vuestro próximo vídeo hasta mañana, ¿de acuerdo? En la encuesta que se ha habilitado en la pestaña Comunidad del canal de CDME Clases de Mates. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!